Radio Esperanza, manantial de música. El siguiente programa es una producción y presentación de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, nuestros hermanos y amigos. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra. Te doy la bienvenida y te doy muchas gracias por acompañarnos. Si eres de los que nos acompaña y nos escucha cada jueves, muchísimas gracias también por eso, por no dejarnos solos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo, estoy para servirte. Y si quieres comunicarte hoy con nosotros, si quieres enviarnos un comentario, puedes hacerlo por estos medios que te voy a dar. Nuestro correo electrónico, que ya cambiamos por fin, es volviendo_a_la_palabra@hotmail.com, para que lo anotes, porque el otro ya no voy a poder abrirlo ni contestarlo. El correo electrónico ahora es volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. Ahí podemos estar en contacto cuando quieras. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com. Aquí tenemos prédicas anteriores por si quieres escucharlas. Además, las puedes bajar ahí en audio a tu computadora, a un disco. De ahí de la página se pueden bajar. Ahí tenemos Biblia, ahí tenemos algunos libros gratis. Ahí en la página también tenemos folletos para evangelizar. Si a ti te hacen falta, si quieres repartir tratados, folletos, ahí de la página también los puedes bajar, los puedes imprimir las veces que quieras. La página, otra vez te la repito, www.volviendoalapalabra.com. También podemos estar en contacto por el Facebook, que es Volviendo a la Palabra. También tenemos un canal en YouTube que es Volviendo a la Palabra. Y el celular, por si quieres mandarnos mensajes de texto hoy o cualquier día durante la semana, es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. Ya sabes, si quieres estar en contacto, también si recuerdas, aunque no lo repitamos todas las semanas, acuérdate que siempre tenemos cosas para compartir contigo. Tenemos Biblias. Si tú no tienes Biblia, tenemos Biblias para regalar. Si no tienes Biblia, solo mándanos un mensaje, tu dirección, mándanos un correo y nosotros te la mandamos, o márcanos al celular, nosotros te la mandamos. Tenemos Biblias en audio. Tenemos folletos para evangelizar, tenemos unos pequeños libros de bolsillo que manejamos también para evangelizar, y tenemos prédicas de las semanas anteriores también por si te interesan compartirlas. Todo esto no tiene ningún costo. Todo lo que se te ofrezca, igual márcanos, estamos para servirte. Solamente programamos el envío y te lo enviamos, ¿ok? Y sin más preámbulo, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos comenzado el libro de Malaquías, pero de pronto llegamos al tema general de la carta del libro de Malaquías, al propósito de Dios al hablar a su pueblo por medio de Malaquías. El propósito de Dios era llamar a su pueblo, no a los desconocidos, a su pueblo, llamarlo al arrepentimiento. El pueblo estaba perdido. Y la semana pasada hablamos de esto, de que estaba perdido, pero eso no era lo peor. Lo peor era que no lo sabía, y eso hablamos la semana pasada, es lo peor que le puede pasar a alguien, a cualquier persona, a cualquiera que se diga cristiano. Yo no sé si tú has pensado en esto. ¿Nunca te has imaginado que puedes estar engañado? La Biblia dice en Proverbios 14:12 que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. ¿Cómo sabes que no estás en este camino? Este versículo habla de personas que toda su vida se creyeron que iban al cielo, pero al final, hasta el final, se dieron cuenta que no lo eran hasta el final. ¿Imaginas esta tragedia? Es una tragedia. ¿Sabes por qué? Porque al final ya no hay oportunidad de nada. Al final dice la Biblia, toda rodilla se doblará, pero ya no hay oportunidad. Cuando Jesús esté
con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? La Biblia dice, examinarnos constantemente. Dice 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos, a ver si están en la fe. Eso es lo que tenemos que hacer. Que los que somos cristianos se supone que no necesitaríamos esto, porque tenemos el Espíritu de Dios y porque el mismo Espíritu nos redarguye. Nos inquieta cuando cometemos un pecado, no nos deja en paz. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero debemos de examinarnos constantemente, debemos pedirle a Dios que nos muestre el pecado. Hoy, dentro de tantas oraciones erróneas que nos enseñan a pedirle cosas materiales, a pedirle salud, esto es lo que debemos de pedir siempre. Uno, perdón por el pecado. Pero cuando no vemos nuestro pecado, dice el salmista en el Salmo 139:23, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Cuando no vemos nuestro pecado, tenemos que pedirle a Dios que nos lo muestre. Examíname. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Pero si no hallamos pecado, lo más seguro es que está tan oculto. La Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso. Tenemos que decirle a Dios que nos lo muestre. Y cuando nos lo muestre, arrepentirnos. Todo se trata de arrepentimiento. Es el mensaje principal de la Biblia. Oiga, que no es el Evangelio, claro, pero el Evangelio comienza cuando te arrepientes. El Evangelio es para los que se arrepienten. Todo se trata de arrepentimiento. Y hoy queremos seguir hablando de arrepentimiento. Pero para seguir hablando de arrepentimiento, antes tenemos que hablar del pecado. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Del pecado, de nuestros pecados. Y de eso queremos hablar hoy, del pecado. Ojalá y tengas tu Biblia cerca y vamos a comenzar con este tema. Como siempre que estudies cualquier palabra, cualquier tema, debemos comenzar por el significado. Así que vamos a comenzar. ¿Qué es el pecado? Dice el diccionario. Yo utilizo la Strong. Pecado es la palabra 266 del griego en la Strong. Significa errar el blanco, errar. Hay sinónimos de la palabra errar, equivocarse o fallar. Entonces el pecado es fallar. ¿Fallarle a quién? A Dios. Lo define también la misma palabra de Dios en 1 de Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y está hablando de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Ahora, sinónimos de infringir son violar, quebrar, transgredir, para acabar pronto, desobedecer. Pecado es desobedecer la ley de Dios. Pecado es desobedecer un mandamiento de Dios. Eso es pecado. ¿Tienes pecado? La Biblia dice que sí, que todos tenemos pecado. Ahora, ¿por qué es importante el tema? Te digo, de esto trata toda la Biblia, toda la historia de la humanidad desde el inicio, desde Adán y Eva. ¿Por qué los echó Dios del paraíso? Porque le desobedecieron, es decir, porque pecaron. Oiga, ¿poco comer una manzana es pecado? No, lo que es pecado es desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios es pecado. Entonces comer una manzana, un fruto, una sandía es pecado cuando Dios te ha dicho que no lo comas. ¿Te das cuenta? Eso es lo que es pecado. Eso es lo que es pecado. Y esto está por toda la Biblia. ¿Por qué envió el diluvio destruyendo a toda esa generación? Dice en Génesis 6:5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Por eso
envió el diluvio? ¿Por qué destruyó Sodoma y Gomorra? Por su pecado. Siempre el pecado. El pecado no es agradable a Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado hace enojar a Dios. El pecado tiene castigo, que es la ira de Dios. Desde el inicio de la historia hasta hoy. ¿Por qué mató a Ananías y Zafira? Porque le mintieron a Dios, dice en Hechos 5. Pecaron. Un solo pecado. Todo trata de pecado. Dijimos ahorita, debemos arrepentirnos ¿de qué? Del pecado. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la Biblia. ¿Qué es santidad? No tener pecado. ¿Te das cuenta? Porque el pecado trae castigo. Desobedecer a Dios trae castigo. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y muerte, si vas a un diccionario, no significa dejar de existir. La no existencia no existe. Muerte, esa palabra significa separación, nada más. Separación. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, separados. Todos hemos pecado y todos nos hemos encontrado destituidos de la gloria de Dios, alejados de Dios, separados de Dios. El pecado siempre separa de Dios, seas lo que seas de la religión que seas. A los cristianos con más razón. El pecado hace eso. El ejemplo más claro es el de Adán y Eva. En Génesis 2, Dios les prohíbe comer el fruto del árbol de la vida. Y dice en el 2:17, porque el día que de él comiereis, morirás. Y después si avanzas en Génesis, se ve a Eva comiendo, a Adán comiendo, y se ve que no murieron. Al contrario, dice la Biblia en Génesis 5:5 que los días que vivió Adán fueron 930 años. ¿Por qué no murió? Sí murió. Fue echado del paraíso, lejos de la presencia de Dios. Y eso es lo que significa muerte. La muerte espiritual, ser separados de Dios. Nosotros, todos, hemos estado en esta situación. Dice Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El que está en pecado, el que tiene pecado, está muerto para Dios, muerto espiritualmente. Ahora, todos estos muertos al final irán a un lugar. En la Biblia se ve también que muerte también es un lugar. Mira Apocalipsis 20:13. Apocalipsis 20:13 dice que el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es decir, muerte es este lugar de tormento. No dejar de existir. Muerte es el infierno, el lago de fuego. Eso es lo que merecemos todos. La muerte, el castigo eterno. Dice Ezequiel 18, el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué quiere decir? Esa irá al infierno. Y todos, dice el alma que pecare, y todos tenemos pecado. Eso dice la Biblia. Si alguien dice, yo no lo tengo, mira lo que dice Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Dice en Primera de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y Dios no es ningún mentiroso. Dios dice, por cuanto todos pecaron. Y cuando pecas, la muerte está en ti, estás muerto. Dice Romanos 5:12,
Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. La muerte. Dice Santiago 1:15, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La muerte. Todo el que tiene pecado está muerto. Está muerto. Y la Biblia, sabes, yo no te conozco, pero la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Es decir, no hay quien no peque. ¿Te das cuenta? Y todo pecado merece el mismo castigo. No hay escala de pecado, cualquier pecado. Para Dios, la Biblia enseña que para Dios es lo mismo una mentirita que un asesinato, aunque tú no lo creas. Eso es lo que dice la Biblia. El pecado es pecado, no tiene tamaño. Yo creo que esta idea nos la heredó la iglesia romana, la iglesia católica, que enseña que hay pecados veniales y que hay pecados mortales. Ellos enseñan que unos se quitan con un Padre Nuestro y otros con 10, otros los más graves con 100 Aves Marías. Depende del pecado, pero eso es falso. Para Dios es igual el que adultera, el que se mete a un motel con su secretaria, que el que solo mira a una mujer en la calle con lujuria. Es lo mismo. Tú dices, pero ni la he tocado. Es lo mismo para Dios. Para Dios es igual el asesino que el que insulta a alguien con coraje. Es lo mismo. Es lo mismo. Es pecado y todo pecado causa la muerte. Las mentiritas, las miraditas, la ira, la gritería. ¿Lo sabes? ¿Cómo nos salvamos entonces? Arrepintiéndonos, es lo que dice la Biblia. No es que el arrepentimiento salva, el que salva es Jesús, pero el arrepentimiento es el requisito. Por eso hemos tratado de explicar lo que es arrepentimiento y aún no terminamos. El tema de hoy tiene que ver con arrepentimiento, pero primero necesitamos saber lo que es pecado para saber de qué tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos del pecado. Por eso tenemos que saber lo que es pecado. ¿Cómo lo debemos de saber? Ahorita en la definición, en 1 de Juan 3:4 dijimos, pecado es infracción de la ley. Tenemos que ver la ley de Dios. ¿Dónde está la ley de Dios? En su palabra, en la Biblia. Pablo dijo en Romanos 7:7, diremos pues que la ley es pecado, en ninguna manera, dijo Pablo. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Es decir, lo que es pecado, hermano, solamente está en la Biblia. El pecado se conoce en la Biblia. Eso es lo primero que debes saber. Por eso la insistencia. Tenemos que estudiar la Biblia para saber lo que a Dios le gusta, lo que Dios pide, es decir, sus mandamientos, y lo que le disgusta, los pecados. Si no estudiamos la Biblia, ¿cómo vamos a saber lo que es pecado? ¿Y cómo vamos a luchar contra el pecado? Por eso hoy el pueblo de Dios lucha contra tantas cosas que no son pecado, por ignorancia, por no ir a la palabra de Dios. Hoy luchamos con algunas cargas que pensamos que son pecado cuando no lo son. Un ejemplo te voy a poner, por ejemplo, algo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica prohíbe a los sacerdotes casarse. Esto ni es bíblico. La Biblia dice lo contrario. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 3:2 dice, es necesario que el obispo sea irreprochable y casado una sola vez. Es lo que dice la Biblia. Ahí mismo más adelante dice, en los últimos tiempos algunos negarán la fe y prohibirán casarse. Entonces hoy un sacerdote que se casa no está en pecado, pero la Iglesia Católica le dice que sí. ¿Te das cuenta? ¿A quién debemos hacer caso? La Iglesia Católica enseña que si no vas a misa el domingo es pecado, ¿imaginas? Los mormones dicen que si tomas café es pecado. Bueno, los católicos también en Semana Santa dicen que es pecado comer carne. Nosotros decimos, bueno, ellos lo hacen por ignorancia.
Pero nosotros, los cristianos evangélicos, hacemos cosas parecidas. Por ponerte un ejemplo, nosotros hemos conocido, y yo creo que tú también, gente preocupada, principalmente mujeres, preocupadas por cómo deben de vestir en la iglesia. Vamos a ver esto de pasadita. Es cierto que la Biblia marca algunos parámetros. Para empezar, 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Es decir, puedes vestir lo que quieras, pero ¿cuál es el límite? Recuerda que el límite siempre lo da la palabra de Dios. Algunos usan Romanos 14:21, donde dice, bueno es no comer, ni beber, ni hacer nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Pero hablando de la ropa de la mujer, estamos hablando de ropa sensual principalmente. Y ellos al usar Romanos 14:21, te dicen, si sabes que el hombre batalla con su lujuria y que la lujuria es pecado, entonces si tu ropa sensual hace caer a él, no lo debes de usar. Pero yo creo que este versículo está mal usado, es muy subjetivo. Yo siempre digo, es como culpar a la mujer por la lujuria del hombre, y no debe ser así. Si no, entonces solo fuera pecado la vestimenta de la mujer bonita, la vestimenta de la mujer que tiene buen cuerpo, y las gorditas y las feas, pues no es pecado, se pueden poner lo que quieran. ¿Verdad que no es así? Lo que sí es claro es que el vestuario sensual, la ropa que marca las curvas, las formas del cuerpo, no es aceptable para una mujer cristiana. Los escotes pronunciados, las faldas cortas, las minifaldas, no son aceptables. Pero por lo que dice Primera de Pedro 3:3, Primera de Pedro 3:3 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Y principalmente, Primera de Timoteo 2:9, dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Siempre marca estas dos palabras, con pudor y modestia. Todo lo que te pongas, siempre pregúntate si cumple con el requisito de pudor y modestia. Porque también dice, 1 Corintios 6:19, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es decir, somos templo del Espíritu Santo. Tienes que preguntarte si te vistes como es apropiado vestir al templo del Espíritu Santo. ¿Es tu vestir un reflejo claro del carácter santo y puro de Dios? Eso es todo lo que tienes que preguntarte. Pero después de estos parámetros, no importa si es vestido, falda o pantalón. Y hoy existen iglesias en donde a fuerza tienen que usar falda larga. Eso no dice la Biblia y eso no es pecado. Usar un pantalón no es pecado siempre que cumpla con el requisito de pudor y modestia. Los que prohíben los pantalones en las damas a veces se basan en Deuteronomio 22:5, que dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre ropa de mujer. Pero tienes que pensar en las diferentes culturas. Por ejemplo, en China, ¿sabes que en China solo usan vestido o falda las prostitutas? Imagina en Escocia los hombres usan falda. Para acabar pronto, cuando estamos leyendo estos pasajes de la Biblia, hombres y mujeres usaban tipo vestido, una túnica. ¿Te das cuenta? El pantalón no es exclusivo de los hombres. Hay pantalones muy femeninos hoy. ¿Te das cuenta? Solamente acuérdate, lo que vayas a usar, pantalón, falda o vestido, tiene que cumplir con el requisito de pudor y modestia. Y acordarte que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vístelo como tal y lo demás no es pecado. Pero como tenemos muchas reglas que no son pecado
Y los cristianos la tratamos como si lo fuera. Escúchalo bien, hermano. Faltar a la iglesia no es pecado. Cambiarte de iglesia, que hoy te asustan, no es pecado. Busca en la Biblia, no es pecado. Dice, pero acá dice no dejar de congregarte. Sí, pero estás cambiando de iglesia. Si vas a otra iglesia, no estás dejando de congregarte. Dejar una iglesia no es pecado, mucho menos si la estás cambiando porque no predican la doctrina verdadera. Nos estamos llenando de cargas. Contradecir a tu pastor no es pecado, por el amor de Dios, sino es infalible. Pues no es lo que criticamos del Papa, que se cree infalible. Ahora resulta que los pastores son infalibles. No es pecado contradecir a tu pastor. No es pecado tener dudas. No es pecado. No es pecado ir a preguntarle las dudas. No diezmar no es pecado. No diezmar no es pecado. Esto está muy sencillo, esto está muy claro en la Biblia. Pero necesitas estudiar la Biblia por tu cuenta, para que sepas contra qué sí tienes que luchar y contra qué no. Vemos el diezmo. Y claro que hay muchos versículos en el Antiguo Testamento que hablan del diezmo. ¿Por qué dejan de aplicarse? Cuando la Biblia da una orden al contrario. Algunos creen que yo estoy en contra del diezmo porque no debemos dar nada. Al contrario, ¿sabes qué pienso yo del diezmo? Es como tratar a Dios como un limosnero. ¿Cómo que darle a Dios el 10%? Todo le pertenece a nuestro Dios. Todo es de Dios. Dios dijo cuándo era el 10, pero ¿sabes qué dice en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento Jesús se cansó de decir, deja todo y sígueme. Deja todo y sígueme. Al joven rico dijo, vende todo y dáselo a los pobres. ¿Te das cuenta? La Biblia dice ahora, cada uno dé como propuso en su corazón. Claro que puede ser el 1%, claro que puede ser el 3%, pero ¿por qué no el 20, el 30, el 50, el 90? ¿Te das cuenta? El cristiano debería estar dando el 80 o el más para Dios. Claro que los pastores estarán por primera vez de acuerdo conmigo y dirán, tienen razón, tienen que dar el 80%. Pero ¿sabes qué es lo que no está enseñando la iglesia ni los pastores? Es que dar a Dios, ofrendar a Dios, no solo es dar en la iglesia. Hay muchas formas de darle a Dios. Ve y lee, por el amor de Dios, Mateo 25, 31 en adelante. Mateo 25, 35 dice nuestro Señor Jesús, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste. ¿Cuándo lo hicimos contigo? Dice el Señor, cuando lo hiciste con uno de estos más pequeños, conmigo lo hiciste. O sea que la Biblia enseña que darle a Dios es ir y darle de comer al hambriento. Darle a Dios es ir con el pobre, a darle de comer, a llevarle una despensa. Eso es darle a Dios. Darle a Dios es dar ropa al que no tiene, es cubrir al desnudo. ¿Te das cuenta? Eso es darle a Dios. Ahí traigo en los mensajitos de texto una persona que le mando un saludo, porque seguro me está escuchando, que se enojó porque me quería mandar sus diezmos y no los quise. Le dije cómo darle a Dios y se ofendió para toda la vida. Solo le dije dos cosas y que hoy te las digo a ti. Dios no es limosnero. A Dios no se le da el 10% y a Dios no se le da solamente en la iglesia. Te dije lo que dice Mateo 25, 31. Hay que buscar a Dios en los pobres. Hay que buscar a Dios en el hambriento, en el enfermo. Ahí darle el dinero a Dios. Dinero, comida, despensa. Darle a Dios es comprar libros, Biblias y llevarlas a donde hay necesidad de palabra.
Darle a Dios es comprar folletos, irlos a repartir a un hospital. Hay muchas formas de darle a Dios. En un crucero, al que está pidiendo, le das a Dios. No solo es dar en la iglesia, no es que des el 90% en la iglesia. Lo que quiere Dios principalmente no solo es tu dinero, tu tiempo, tu esfuerzo, ver que te muevas, que trabajes para Él, que le ofrendas todo lo que tienes. ¿Te das cuenta? Darle a Dios es hacer despensas y llevarlas a colonias pobres. Darle a Dios es ir a predicar el evangelio, porque eso cuesta el transporte, inviertes tiempo. Pero somos ignorantes de la Escritura y por eso cualquiera nos engaña. Estamos en pecado. Si no estás haciendo las obras que dice Mateo 25:31 en adelante, estás en pecado. Dice la Biblia en Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Te voy a repetir las líneas de comunicación por si quieres enviarnos un mensaje de texto o un WhatsApp. Mi celular es el 818-252-8607. 818-252-8607. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com. También tenemos Facebook. Búscanos como Volviendo a la Palabra. Facebook, Volviendo a la Palabra. Y nuestro correo electrónico es volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. Para lo que se te ofrezca, esas son nuestras líneas de comunicación. Pero estamos viendo lo que dice la Biblia del pecado, de lo que sí es pecado. A veces no dar en un crucero, en una esquina, cuando estás en el coche, es pecado. Nosotros nos justificamos. No le doy porque lo ha de querer para tomar. Pero ¿cómo lo sabes? Y si lo quiere para que su bebé coma, Dios no nos manda a preguntar. Dice Mateo 5:42, al que te pida, dale. Míralo ahí en tu Biblia, no dice nada más. No dice que investigues para qué lo quiere, no dice que le mandes a trabajo social. Dice, el que te pida, dale. Y es un mandamiento de Dios, y no obedecer ese mandamiento es pecado, y pecar te lleva al infierno. ¿Te das cuenta? Ni siquiera sabemos lo que es pecado y estamos ignorando lo que la Biblia dice que el pecado hace en las personas. El pecado lleva al infierno. Por eso tenemos que saber lo que sí es pecado para luchar contra él y dejar de luchar con cargas que imponen las iglesias y que no son pecado. Mateo 23:4 dijo Jesús: ay de ustedes, escribas y fariseos, que atan cargas pesadas y difíciles de llevar y lo ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Los pastores diezman. Pues diezman del diezmo que reciben. Pero ¿sabes qué dijo David un día? No presentaré a mi Señor ofrenda que no me cueste. ¿Quién es el que estará robando a Dios? Después hablaremos del diezmo. Malaquías nos va a dar pie para hablar del diezmo. Pero lo que hoy queremos que veas es que hay cosas con las cuales estamos luchando que no son pecados. Y el verdadero pecado lo estamos olvidando y nos va a llevar a la ruina. Aún los pecados más difíciles, los que están por dentro, nuestro carácter, nuestra avaricia, el deseo que tenemos de cosas del mundo, del dinero, es pecado, hermano. Por el amor de Dios, entiende que es pecado. La lujuria, el orgullo, las miraditas en la calle, la falta de humildad, la soberbia, los gritos, esos pecados escondidos nos van a llevar al infierno. Apocalipsis 21:8 dice: los cobardes e incrédulos
los que tienen miedo a la muerte, los que tienen miedo a enfermarse, los que tienen miedo a la falta de empleo, los cobardes. ¿Te das cuenta? Eso es pecado. Dice ahí al final, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Los mentirosos. ¿Qué es un mentiroso? El que echa mentiras. ¿No has echado mentiras últimamente? ¿No han marcado a tu oficina y les dices, dile que no estoy? ¿No has mentido en tu declaración de impuestos? ¿No has mentido a tu esposa respecto al dinero, dizque para evitar problemas? La mentira es mentira y lleva al infierno. No hay tamaño de pecado. Aunque te engañes y es que no le digo, pero es para darle a Dios. Dios no necesita dinero manchado. Dios quiere santidad. Dios quiere santidad. Que dejemos de pecar, que tengamos miedo a pecar. Por eso tenemos que saber lo que es pecado. Y eso solo se logra yendo a la Biblia entera. Pecado es infracción de la ley y la ley es la palabra de Dios. ¿Sabes todo lo que es pecado? Te voy a hacer una pregunta solo para que la examines. ¿Los cristianos debemos obedecer la ley de Moisés? Pregúntatelo tú mismo. ¿Por qué sí? ¿O por qué no? Respóndetelo ahí tú mismo. Si dices que sí, entonces ¿debemos presentar sacrificios animales? Si dices que no, entonces ¿por qué debemos obedecer los 10 mandamientos? ¿Lo sabes? ¿Por qué la ley no, pero los 10 mandamientos sí, si son parte de la ley de Moisés? Ahora yo creo que todos los cristianos creemos que los 10 mandamientos sí. Por una razón o por otra, creemos que toda la ley no, pero los 10 mandamientos sí. Ok, entonces debemos amar a Dios. Ok, no debemos adorar a otros dioses ni hacer imágenes. Ok, lo creemos. Debemos honrar a padre y madre. Sí, no matar, lo creemos. No robar, lo creemos. Pero ¿y el sábado? ¿Debemos guardar el sábado? En los 10 mandamientos dice que debemos guardar el sábado. ¿Lo debemos guardar sí o no? Sí, ¿por qué? ¿O no, por qué? ¿Te das cuenta? Hay que ir a la escritura, hermano. Escudriñar, interpretar, buscar lo que Dios quiso enseñarnos, lo que quiere decirnos, no conformarnos con lo que nos dan el domingo. Nuestra vida está en juego, nuestra vida está en peligro. Así estés en la mejor iglesia y ante el mejor pastor, no puedes conformarte. Tienes que ir a la Biblia por tu cuenta. Pero hoy todo lo creemos y lo aceptamos sin investigar, sin chistar, sin dudar. Parece que los cristianos cuando entran a la iglesia, siempre lo digo, parece que en la puerta dejan el cerebro y adentro ya no piensan ni hacen lo que sean. Oye, se tiraron al piso, pues tírate, ha de ser cristiano. Oye, están hablando en lenguas, pues tú también, balbucea, pues ha de ser cristiano. Oye, están haciendo como animalitos, pues tú también haz. ¿Y por qué no pensamos? ¿Por qué no usas la inteligencia que Dios te dio? Hay que ir a la Biblia. Hay que ir a la Biblia por nuestra cuenta. Antes de terminar, te voy a hablar por otro ejemplo. Otro ejemplo de algo que creemos y que no está en la Biblia. De lo que llaman pecado original. Es una doctrina católica. Sin embargo, como muchas otras, los evangélicos la han adoptado. Pecado original es la creencia de que todos al nacer, nacemos con pecado sobre nosotros. ¿Cuál? El pecado de Adán y Eva sobre nosotros. Y muchos lo enseñan así, pero la Biblia no enseña eso. Los adultos y los adolescentes, pues no es relevante si existe el pecado original o no. Ya tenemos un montón de pecados más. ¿Qué más da si tenemos el original o no? El problema es que si esta doctrina es cierta, lo que debe preocuparnos son los niños. Los niños, los recién nacidos, los bebés. Ellos no han pecado, pero ¿a poco sí tienen pecado original?
de los católicos, te digo, esta es una doctrina católica. De hecho, por eso bautizan a los niños, porque dicen que esa agüita les borra el pecado original. Hazme el favor con agüita. Yo me baño todos los días. Ya no tendría ningún pecado. Nosotros sabemos que no es así. Pero hay muchos cristianos que aún creen en el pecado original. La pregunta es, entonces, ¿cómo se quita ese pecado? Todos sabemos cómo se quitan los demás, arrepintiéndose, confesándolos. Pero los niños, los recién nacidos, ¿cómo se van a arrepentir? ¿Cómo van a confesar el pecado original? ¿Verdad que no es posible? Ezequiel 18:4, ahorita lo leímos, dice, el alma que pecare, esa morirá. Ya no morirá el hijo por el padre, dice la Biblia. Y los niños no tienen pecado, no pueden cargar con el pecado ni del padre, ni de Adán, ni de nadie. Ellos usan Romanos 5:12. Pero mira lo que dice Romanos 5:12. Dice, por tanto, léelo despacio, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, en el mundo, no entró a todos los hombres. Dice, entró en el mundo por un hombre y por el pecado, la muerte entró al mundo, no a todos los hombres. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, es decir, cuando pecaron. El pecado entró en el mundo por un hombre, pero pasó a todos los hombres cuando todos pecaron. ¿Te das cuenta? Así es lo que dice Romanos 5:12. La muerte pasó a todos los hombres. ¿Cuándo? Cuando todos pecaron. Pasó a ellos, pasó a ti cuando pecaste, pasó a mí cuando yo pequé. No entra a nadie la muerte, no entra a nadie el castigo sin pecar. Eso no enseña la Biblia. Los niños que no han pecado no tienen ningún pecado. Es lógico y es bíblico. ¿Te das cuenta? También usan a veces el Salmo donde dice David, en pecado me concibió mi madre. No quiere decir que salió siendo pecador. No está diciendo que nació con pecado. Dice, mi madre estaba en pecado cuando me concibió. Y es lo que dice la Biblia. Está diciendo, mamá tenía pecado cuando me dio a luz. Pero no quiere decir que su pecado pasa a mí, ni el de Adán, ni el de Eva. Lo que sí pasa, dice Génesis 8:21, lo que sí pasó, Génesis 8:21 dice, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Eso sí, desde que tenemos uso de razón, nos inclinamos hacia el mal. Pero no tenemos pecado hasta que lo cometemos y no merecemos el castigo, la muerte, hasta que pecamos. ¿Te das cuenta? Y los niños no han violado la ley de Dios. No tienen pecado. No tienen pecado ni hay castigo para ellos aún. No pueden ser condenados por algo que ellos no hicieron. Para que te quede más claro, lee todo Ezequiel 18. Todo Ezequiel 18, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Pero estos ejemplos te los pongo, no sé si hasta aquí hayas entendido. Necesitamos estudiar la Biblia. Por eso dice el Señor, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Y qué forma más fácil de ser destruido que no sabiendo lo que es el pecado? Hay que buscar en la ley. Pablo dijo, yo no conocía el pecado si no fuera por la ley. Hay que buscar en la palabra. Dice Gálatas 5:19, las obras de la carne, el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, todos estos son pecados. Pero sigue leyendo, dice, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias,
homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Sabías eso? Que las enemistades son pecado. Los celos son pecado. La ira, la envidia son pecados. Son pecados tan difíciles de sacar porque están ocultos en nosotros. Pero tenemos que ver la Biblia y ver que son pecados y pedirle al Señor. Ya dijimos, hay que pedirle al Señor. La oración del cristiano es: muéstrame el pecado, arrepentirnos, quebrantarnos. Y si no nos quebrantamos, pedirle al Señor: dame quebrantamiento, dame arrepentimiento para vida, porque ya no tengo vergüenza de pecar, porque ya no lloro al pecar, Señor, porque está tan endurecido nuestro corazón. Tenemos que rogar al Señor que nos dé una nueva visión del pecado. Tenemos que ver el pecado como lo ve nuestro Dios, tan sucio como lo ve nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. ¿Cómo lo ve nuestro Dios? Dice Mateo 18:8. Mateo 18:8. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo, échalo de ti. Porque mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Porque mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Si lo que te hace caer es tu computadora, tírala a la basura. Si tienes una tentación muy grande en el trabajo y no puedes con ella, cambia de trabajo. Oye, y si me muero de hambre, lo que dice el Señor es: mejor es morirse de hambre que pecar, que pecar. ¿Te das cuenta? Así hay que ver el pecado, así lo ve nuestro Dios. Hay que luchar con el pecado hasta la muerte, hasta la muerte. Dice la Biblia, aún no has luchado así. Hebreos 12:1 al 4, Hebreos 12:1 al 4 dice: por tanto nosotros, teniendo en derredor tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, mi hermano. Dice Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. No hay que minimizar el pecado. Efesios 4:25, desechar la mentira. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Todo eso es pecado. La gritería, la maledicencia, la ira es pecado. ¿Te das cuenta? Es pecado. Tenemos que saber lo que es pecado para luchar contra él. El orgullo es pecado. La avaricia es pecado. Dice Efesios 5:3. Fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun renombre. La avaricia, ¿sabes qué es? Dice el diccionario que es el afán de poseer y adquirir riquezas y bienes materiales. Esa es la avaricia. Eso es pecado y te lleva al infierno. Y yo no sé a qué iglesia vas, pero hay una estadística que dice que en más del 85% de las iglesias cristianas se está predicando lo que se llama el evangelio de la prosperidad,
que dice que debes de tener lo que quieras, que debes de desear riquezas, que puedes pedirle a Dios casa, dinero, coches. Esto es avaricia, esto es pecado y esto te lleva a la muerte. ¿Te das cuenta? Pecado es ser orgulloso, pecado es ser avaricioso, pecado es la idolatría. Todo lo que pongas por delante de Dios, sea tu iglesia, sea una religión, sea tu pastor, que dice no toquen al ungido, es idolatría, es idolatría, es pecado. La ira, tu autosuficiencia, la falta de humildad, la falta de perdón. No hay escala de pecados, mi hermano. Todo pecado merece el mismo castigo. Merece el mismo castigo. Aunque digas, pero este no le hace daño a nadie. El pecado es pecado porque ofendemos a Dios. Dios nos manda. Jesús dijo, no temas a los que matan el cuerpo. Tienes que temer a aquel que puede quemar alma y cuerpo en el infierno. En el infierno. No importa que seas cristiano, testigo de Jehová, pentecostés, católico, el pecado, la paga del pecado es muerte. Y con más razón, a los que dicen que conocen a Dios. Arrepiéntete. Dios te bendiga. Esto es ABC Noticias.